gran profesora y una gran investigadora en el tema de la educación médica. Y nos va a hablar de integración horizontal y vertical en las asignaturas básicas de ciencias de la salud. Muchísimas gracias, Beatriz. Adelante. Vale. Muchas gracias por esta presentación. A ver, un momento. ¿Dónde estoy? Que tengo que compartir la pantalla. Sí. Vamos a compartir. No veo mi escritorio. Un momento. ¿Veis mi escritorio? Sí, ya vale. Estamos, ya estás en tu escritorio. Perfecto. Ahí está el PowerPoint, sí. Muy bien. Adelante. Vale. Bueno, pues voy a minimizar esto. Muchísimas gracias por la presentación, Joaquín, por darme la oportunidad de participar en estas jornadas, que desde ya agradezco al Centro de Estudios Universitario en Educación Médica de la Universidad de Murcia, Joaquín especialmente, y a todo su equipo por organizarlo año tras año, cosa que considero que es absolutamente esencial, ¿no? Por lo que creo, en lo que trabajo y en lo que, bueno, me estoy convirtiendo con el tiempo. Como veis, todavía la afiliación está en la Universidad Europea de Madrid, porque es cuando me invitó Joaquín, y así lo he mantenido, pero como él ha contado perfectamente, ya estoy en otra casa. Bueno, mi ponencia versa sobre la integración y concretamente sobre un modelo de integración horizontal y vertical para las asignaturas básicas de Ciencias de la Salud. Voy a organizar la ponencia en una introducción, lo voy a enmarcar dentro de un marco teórico, voy a describir unos objetivos de un estudio que hemos realizado, la metodología, los resultados, las conclusiones específicas de ese estudio y después unas conclusiones más generales sobre la integración. Hace ya más de 30 años, Harden propuso un modelo de desarrollo curricular que tuvo la virtud de ordenar y exponer claramente una tendencia que después se ha demostrado que es efectiva. Este modelo SPICES es un modelo de desarrollo curricular que debe de cumplir estas características que dan nombre al modelo, que son que debe ser la docencia, debe estar centrada en el estudiante, basada en metodologías activas, en aquel momento el PBL, pero es extensivo a cualquier metodología activa. Debe ser un modelo de integrado, en donde al describir ese modelo curricular debemos de dirigirlo a una comunidad específica. Debe tener cierto grado de flexibilidad, los estudiantes deben poder elegir ciertos itinerarios y además, por último, debe ser sistemático y sobre todo esto es muy importante para la parte de los rotatorios clínicos. Los resultados de aprendizaje de esos rotatorios clínicos deben estar bien descritos y sobre todo evaluados de una manera sistemática. Si nos fijamos en las tres primeras características de este modelo de desarrollo curricular, bueno, pues surgen diferentes estrategias que caracterizan los principales modelos curriculares. Si tenemos el modelo flexneriano, que es el modelo clásico, donde la información es un modelo que está centrado en el profesor, por tanto, es el profesor el que dicta la información y el desarrollo del currículum está estructurado en disciplinas, cada una de esas disciplinas centrada en un campo de conocimiento. Este sería el modelo más clásico y es el modelo en el que se encuentran la mayor parte de las facultades de medicina y escuelas de ciencias de la salud en nuestro país. El modelo más alternativo, en otro sentido, sería el modelo basado en presentaciones, que es un modelo en el que todos los resultados de aprendizaje se aprenden a través de una serie de presentaciones, que son los escenarios clínicos, los casos clínicos a los que los estudiantes se van a enfrentar cuando hayan egresado. Nosotros estamos interesados en dejar atrás el modelo flexneriano y migrar a un modelo integrado, hacerlo de manera paulatina, de tal manera que en este modelo integrado nosotros mantendríamos, la docencia, el aprendizaje está centrado en el estudiante, centrado en el profesor, depende del tipo de clase, de la metodología que vayamos a utilizar. Si es una metodología, una clase presencial, una clase dictada por el profesor, sería centrada en el profesor, pero también con metodologías activas. Por tanto, esa información se dictaría
como digo, en función de la clase, del tipo de metodología que se esté utilizando, y sí que nos interesa un modelo de desarrollo más integral. Como sabemos, también Harden definió una escalera para determinar los diferentes niveles de integración a los que se puede llegar. De tal manera que en los peldaños más bajos de la escalera de Harden, los currículos están basados en asignaturas y no hay interacción. Como mucho podemos llegar a una coordinación temporal, es decir, el responsable de una asignatura habla con el responsable de otra asignatura para ver cuándo es mejor dar determinada materia, y en los peldaños los más elevados de la escalera de Harden, los currícula están integrados. Bueno, también se ha descrito que la integración es un proceso muy complicado y que es muy importante, antes de determinar cómo vamos a migrar nuestro currículum, si es que nos interesa un currículum más integrado, es muy importante dictarse un objetivo en función de los recursos con los que se cuente en la facultad, recursos materiales, recursos humanos, en función del apoyo que se tenga de las instituciones, en función de una serie de características, pensar y determinar cuál es el objetivo de la integración para ir implementándola paulatinamente. Nosotros hemos pensado, o nuestro objetivo ha sido llegar a este nivel de correlación en la integración, de tal manera que, como la mayor parte de nuestros grados tienen currícula basados en asignaturas, podemos hacer una integración implementándolo con actividades integradas. Y así hemos descrito un modelo de integración que hemos denominado WSLA. WSLA por Workstation Learning Activities, que son actividades de aprendizaje basadas en estaciones de trabajo, que básicamente consisten en, siempre vertebrado en un escenario clínico, trabajamos una serie de resultados de aprendizaje a través de distintas estaciones de trabajo. Y en estas estaciones de trabajo, esos objetivos de aprendizaje desde diferentes puntos de vista, en este caso el punto de vista anatómico, el punto de vista fisiológico, y así estamos integrando asignaturas básicas. Y así conseguimos, a través de estas actividades, integrar conceptos básicos y clínicos a lo largo del currículum y enseñar ciencias básicas en un contexto que va a preparar a los estudiantes para su desarrollo profesional. Y aunque esto sea ambicioso, nuestra pretensión sería romper la barrera que existe entre la impartición de las ciencias básicas y la impartición de los conocimientos clínicos, que sería el currículum clásico, el currículum fragmentado, por un currículum que es más transversal, en donde intentamos romper esa barrera. Es evidente que en los primeros años el énfasis se pone en la enseñanza de las ciencias básicas, pero siempre intentándolo relacionar con su correlato clínico, con su contexto clínico, y evidentemente en los años superiores el énfasis estaría en los conocimientos clínicos, pero muy importante también llevarles también al fundamento básico de esos conocimientos clínicos. Y pensamos que esto se puede conseguir, o lo podemos conseguir a través de estas actividades que hemos diseñado. Básicamente, el WSLA, que ya os he presentado, es un instrumento metodológico que va a trabajar resultados de aprendizaje en contextos integrados. Es un instrumento que es flexible porque se puede utilizar en diferentes contextos de aprendizaje. Se puede utilizar en el aula, se puede utilizar en el hospital simulado, se puede utilizar en el laboratorio de disección, podemos utilizar diferentes contextos. Es escalable en el sentido de, como decía, si nos queremos colocar en el nivel de integración de correlación, lo que vamos a poder hacer e implementar paulatinamente es estas actividades. Cuando implementemos un porcentaje importante de actividades WSLA a lo largo del currículum, ese currículum será más integrado, tendrá un nivel de integración mayor. Y además es accesible para grupos con los que nosotros trabajamos, que tenemos numerosos estudiantes y sin embargo no contamos con un número de profesores pues alto, ¿no? Contamos con un número de instructores pequeño. Por lo tanto, las palabras clave serían una integración horizontal, es una metodología activa y además, muy importante, utilizamos siempre un escenario clínico para que los estudiantes entiendan por qué es tan importante estudiar ciencias básicas, ¿no? Para darles una perspectiva de ese aprendizaje. La estructura del WSLA la hemos descrito como un protocolo que tiene 5 fases y que, como veis, esas fases es básicamente una actividad grupal, pero hay algunas fases que las realizan los estudiantes de manera individual.
De estas 5 fases, la primera fase, los estudiantes la realizan en casa, es lo que nosotros hemos llamado el trabajo autónomo. De tal manera que esto exige que el profesor tenga preparada el guión de la actividad y todo el material que necesitan para prepararse esa actividad WSLA, al menos una semana antes la tiene que tener dispuesta en el campus virtual. El estudiante la prepara y es citado a la actividad WSLA un día determinado. Y la actividad empieza con la fase 2, que sería una autoevaluación previa, lo que nosotros llamamos el pretest. En este pretest lo que nosotros pretendemos es evaluar esos conocimientos que los estudiantes han trabajado de manera autónoma y además lo que queremos es ver si están preparados para llevar a cabo la actividad WSLA. La fase 3 es la fase más importante. Estas actividades están programadas para durar 2 horas, aunque son flexibles. No tienen que ser exactamente 2 horas, pero es verdad que esa fase 3 es la fase más importante de la actividad y es la que da nombre a la actividad y es la que hacen los estudiantes en grupo, se organizan en grupo y es la rotación por las diferentes estaciones. En esas diferentes estaciones tienen que trabajar, como os decía antes, los resultados de aprendizaje desde diferentes puntos de vista, anatómico, fisiológico, histológico, y tienen una serie de tareas que implementar en cada una de esas estaciones. Hacen una estación y después rotan a otra estación. El número de estaciones también es variable, aunque no conviene que sea demasiado alto. La fase 4 es muy importante, es el feedback que se da inmediato por parte del docente. Y esta fase nosotros consideramos que es muy, muy importante porque es la fase en la que podemos detectar, los estudiantes nos tienen que decir las fases en las que no han entendido bien la materia, las fases que les ha resultado más difícil, algún resultado de aprendizaje que no ha quedado claro. Y una vez que hemos hecho el feedback, la actividad cierra en la fase 5 con una prueba final de conocimientos, que es un post-test del conocimiento que han desarrollado a lo largo de esa actividad. Este instrumento lo publicamos en la revista BMS Medical Education, simplemente era la publicación de la descripción del instrumento metodológico como flexible, escalable y adecuado para integrar ciencias básicas en los grados de ciencias de la salud. Pero queríamos profundizar un poco más y está muy bien el instrumento, nosotros lo ideamos y nos parece adecuado, pero queríamos ver qué pasaba con el rendimiento académico, qué pasaba con el aprendizaje de los estudiantes. Llegamos un poco más lejos, hicimos un proyecto con estudiantes de medicina, publicamos en PLOS ONE qué pasaba con el rendimiento académico y las conclusiones más importantes fueron las siguientes. Primero, con estas actividades hay un mayor porcentaje de estudiantes que se presenta al examen final utilizando esta metodología. Una de las conclusiones que para nosotros fue más relevante fue que a través de estas actividades los estudiantes tienen un mejor conocimiento o generan un mejor aprendizaje de resultados de aprendizaje, pero específicamente de aquellos resultados de aprendizaje de niveles cognitivos superiores en la taxonomía de Bloom, cuando aplican, cuando analizan, no en los inferiores cuando describen. Ahí no encontramos diferencias significativas, cosa que puede ser interesante. Y por último, y esto es importante, ¿no?, lo que nos dicen los estudiantes acerca de su percepción, ellos perciben que esta metodología es una estrategia que les motiva y que además facilita un aprendizaje más profundo porque les involucra de manera activa en su propio aprendizaje, ¿no?, la parte del modelo Spices que decíamos al principio del aprendizaje centrado en el estudiante. Sin embargo, de manera también interesante, en el análisis cualitativo en este estudio, los estudiantes nos decían que este instrumento, que ellos no percibían este instrumento, a pesar de ser motivador, un instrumento en el que estaban integrando diferentes asignaturas. Los veían como una práctica más que no tenía ese valor añadido que nosotros sí que le queríamos dar o que sí que lo habíamos diseñado con esa idea. Y una de las cosas que nosotros pensamos era que no había un porcentaje alto de estas actividades y además estas actividades no estaban pintadas en su horario, en su currículum, sino que estaban como actividades extracurriculares o actividades que, al no estar el currículum integrado, teníamos que hablar los profesores de fisio, anatomía, histología, para quedar de acuerdo en una hora que al final correspondía a una asignatura determinada. Entonces generamos la necesidad y dijimos, aquí tenemos que hacer un programa que tenga entidad propia. Y entonces pensamos en el diseño de un nuevo programa
Este diseño le llamamos medicina integrada porque lo planteamos para estudiantes de medicina como un proyecto piloto que, si funcionaba, se podría implantar paulatinamente en las facultades de Ciencias de la Salud. Recordemos que todo esto está englobado en el marco teórico en el que queremos migrar de un modelo flexneriano con un currículum fragmentado y que, por tanto, va a generar un conocimiento fragmentado a un currículum basado en las características del modelo SPICES, el modelo de aprendizaje integrado y utilizando metodologías activas, que al final va a generar en el estudiante una visión más completa del paciente, que va a mejorar un tipo de aprendizaje en el que nosotros estamos interesados y que además se ha descrito que este tipo de aprendizaje puede incluso mejorar competencias como el diagnóstico clínico. El programa de medicina integrada es un programa de integración horizontal e integración vertical basado en la metodología TNL, tal y como lo describe Michaels en el 2008, ¿no? O sea, una de las fases es el TBL. Consiste en 4 casos clínicos. Cada uno de esos clínicos que describen resultados de aprendizaje integrados de primero de medicina que van a tener su continuidad en segundo de medicina. Cada uno de estos casos clínicos tiene una duración de presencial de 6 horas por caso clínico, con lo cual se genera un programa con entidad propia, como os comentaba anteriormente, que tiene 24 horas presenciales. Cada uno de los casos clínicos está organizado de la siguiente manera: 2 horas de trabajo autónomo, presenciales. Esto es presencial, pero los estudiantes están trabajando, ¿no? en la mesa, donde estén, ¿no? En el contexto de aprendizaje en el que estén, de manera autónoma. 2 horas de metodología TBL, con las fases descritas tal cual dicta la metodología, y 2 horas de sesiones competenciales. En estas, que llamamos sesiones competenciales, en estas 2 horas trabajan 2 competencias transversales, que son el trabajo en equipo y la aplicación de los conocimientos a la práctica. Entonces, para nosotros el diseño de estas 2 horas fue muy interesante como trabajo personal, y porque existe ya la necesidad de empezar a trabajar en competencias, de diseñarlas como resultados y además de evaluarlas, que diseñamos rúbricas de evaluación, tanto una rúbrica diseñada para los estudiantes para que se evaluaran entre ellos, como una rúbrica diseñada para que los profesores evaluaran estas 2 competencias. Bien. Queríamos evaluar este programa y entonces hemos desarrollado un proyecto que os voy a contar cuáles eran los objetivos generales y los objetivos específicos, y algunos de los resultados. No hemos terminado este proyecto, algunos de los resultados preliminares que hemos obtenido. Por tanto, el objetivo general de este proyecto era evaluar el rendimiento académico de este programa, muy importante, y muy importante también comprobar si existe correlación entre el rendimiento académico y la adquisición de competencias transversales. Las 2 últimas horas de este programa, acordaos que son de evaluación de competencias. Entonces, este objetivo nos lo planteamos porque, tal y como nosotros concebimos de manera clásica el rendimiento académico, nosotros lo evaluamos simplemente con los estudiantes mejores, son los que obtienen mejores calificaciones. Pero el obtener la mejor calificación significa que este estudiante es el más competente, el que está más preparado para llevar a cabo pues el ejercicio, en este caso, de la medicina. Entonces, queríamos ver si existía esta correlación. Y por último, también queríamos conocer la percepción de los docentes y de los estudiantes implicados en este programa de medicina sobre el proceso de aprendizaje. Para cumplir este objetivo general diseñamos diferentes objetivos específicos. El primero, comparar el impacto del programa de medicina, el rendimiento académico de las asignaturas básicas de segundo en los estudiantes que no participaron en el programa de medicina, sería el grupo control, frente a los que sí lo hicieron. Hicimos un análisis cuantitativo. El segundo de los objetivos versa sobre lo que les acabo de comentar, ¿no? La correlación entre rendimiento académico puro, notas que obtienen en primero de medicina, el expediente global, frente a
la calificación que obtienen en la sesión de competencias, también un análisis cuantitativo, y finalmente el análisis cualitativo. Con el análisis cualitativo queríamos analizar las experiencias de los estudiantes y los profesores sobre este programa de medicina integral. La metodología que seguimos para llevar a cabo este proyecto, este estudio, es una metodología mixta concurrente, que a nosotros es una metodología que nos gusta mucho, que hemos utilizado en diferentes proyectos y que consiste básicamente en llevar a cabo una aproximación cuantitativa y cualitativa de manera paralela y convergente. Como ya acabo de describir, en la aproximación cuantitativa se interesaba el estudio del rendimiento y la correlación de ese rendimiento académico y competencias, y en la aproximación cualitativa nos interesaba estudiar la percepción de estudiantes y de los profesores con respecto al programa. Y la riqueza de esta metodología es que estas dos aproximaciones se hacen de manera paralela, se van haciendo al tiempo por diferentes investigadores dentro del mismo grupo, pero hay un momento en el que nos sentamos a hablar para ver si los datos obtenidos de la aproximación cuantitativa y la aproximación cualitativa pueden converger y pueden sumar. La aproximación cuantitativa, con un poco más de detalle, llevamos a cabo un estudio con 220 estudiantes de primero y de segundo de medicina. Para estudiar el rendimiento académico con el programa utilizamos dos cohortes. La primera, estudiantes del curso académico 19-20, son nuestro grupo control. Estos estudiantes están en segundo de medicina y no han cursado medicina integrada. Y lo comparamos con los resultados obtenidos en los estudiantes del curso académico 2021 que han cursado segundo este curso académico y que realizaron el programa de medicina en primero de medicina. Ellos sí, es nuestro grupo experimental, el grupo en el que llevamos a cabo la implantación de nuestro programa. Y el otro estudio del que hemos obtenido datos es en los diferentes grupos que llevamos a cabo el programa de medicina integrada, comparar la calificación global obtenida en primero, las asignaturas implicadas en el programa, con respecto a la calificación que obtienen en la sesión 3, que es la sesión de competencias. Con respecto a la aproximación cualitativa y para la percepción, hemos analizado la experiencia de 4 docentes y 8 estudiantes, y esto lo hemos llevado a cabo a través de un grupo de discusión focal con 3 docentes básicos y entrevistas semiestructuradas a un docente clínico y a 8 estudiantes. Los resultados, como digo, presento resultados preliminares porque no hemos terminado de analizar todos los datos, pero esto les explico. Esto serían los resultados que hemos obtenido: en azul el grupo control, en naranja el grupo experimental. Entonces, lo que hemos hecho es, como ve, esto es para el sistema renal. Entonces, explico. El caso clínico, los resultados que hemos utilizado del caso clínico, que trabajaba resultados de aprendizaje integrados que después tienen relación con el sistema renal, ¿vale? Hemos cogido esto es, a ver, que lo he explicado un poco mal. Caso clínico que hemos hecho en medicina integrada trata resultados de aprendizaje que tienen relación con el sistema renal que estudiarán en segundo de medicina todos los estudiantes. Nuestro segundo de medicina tiene una estructura modular y lo estudian por sistemas. Entonces, estos estudiantes, todos los estudiantes en segundo, estudian el sistema renal. La diferencia es que el grupo control no ha cursado el programa de medicina integrada y el grupo experimental sí que lo ha cursado. ¿Qué comparamos aquí? Comparamos exactamente las mismas preguntas que se les hace al grupo control, los resultados de las preguntas que se les hace sobre el sistema renal al grupo control y al grupo de medicina integrada. Y obtenemos estos resultados. La media que obtiene la calificación en el sistema renal que obtiene el grupo de medicina integral, el grupo experimental, es significativamente mayor
6,8, que el grupo control, que tiene una calificación de 5,7, 5,8. ¿Vale? Eso es un resultado preliminar. Nos falta analizar los datos. Haríamos lo mismo con el sistema cardiovascular. Es el otro caso clínico, ¿no? Los dos casos clínicos trabajaban sobre todo resultados de aprendizaje renal y otros de cardiovascular. El objetivo 2, que les comentaba, en el que comparamos, ¿no? La calificación global de primero con la sesión competencial, en el caso 1 en azul y en el caso 2 en naranja. ¿Vale? Este caso es la sesión 3, sesión de competencias del caso clínico 1, sesión de competencias del caso clínico 2, comparamos en gris con la calificación global. Lo hacemos para diferentes grupos, aquí les muestro los resultados para el grupo M11 y para el grupo M15, tenemos grupos en total. Y se ve que existe una correlación entre las calificaciones del programa de medicina integrada y además es una correlación significativa, aunque no lo muestre. ¿Vale? Sobre todo, aquí no se ve esa correlación en el grupo M11, solamente se ve con el caso 2 y en el grupo M15 se ve para el caso 1, sesión de competencias y para el caso 2. Bien, el objetivo 3, analizar experiencias de estudiantes y profesores sobre el programa de medicina integrada. Bueno, los estudiantes, los temas deductivos que nosotros nos interesaban a priori, que diseñamos en el proyecto, son motivación, relación profesor-estudiante, feedback, aplicación de conceptos teóricos a la clínica y aprendizaje. Los estudiantes valoran, les gusta mucho el programa, estuvieron motivados en todo momento, valoran de manera muy, muy especial la relación profesor-estudiante y el feedback, esos dos están asociados, porque esa relación profesor-estudiante lo que les aporta es un feedback inmediato que consideran absolutamente esencial, ¿no? Antes hablábamos de la formación, ¿no? Entonces, en ese feedback están recibiendo formación y están, aprendiendo. Dicen que es un programa muy bueno para aplicar los conocimientos teóricos a la práctica clínica y el aprendizaje que obtienen, muchos de ellos dicen que es un aprendizaje, un aprendizaje más profundo, un aprendizaje significativo, aunque ellos no lo expresan así, pero dicen que aprenden de verdad, ¿no? Es como ellos lo expresan. En el análisis emergieron los diferentes temas inductivos, también valoraron mucho trabajar con contextos clínicos, trabajar en equipo, que es algo que nosotros no habíamos considerado a priori, valoran mucho eso, y hablan un poco de la planificación y el tiempo del programa como un área de mejora. Con respecto a los docentes básicos y clínicos, es muy llamativo que en el periodo en el que preparamos todo el programa de medicina integrado hubo una interacción muy rica entre docentes básicos y clínicos y eso se valoró muy, muy positivamente. Es algo que salió tanto en el grupo de discusión como en la entrevista y es algo que favorece ese aprendizaje direccional entre los básicos y los clínicos y se afirman, ¿no?, los profesores que hay una relevancia en esa colaboración, incluso en el desarrollo de nuestra propia formación profesional. Y, por supuesto, sí que piensan que este tipo de programa es algo que da un valor añadido a los estudiantes y que hace que desarrolle un desarrollo competencial de los estudiantes, ¿no? O sea, la implementación de estos programas tiene un plus, ¿no?, un valor añadido. Y es verdad, y esto también ha salido anteriormente, que esto fue un esfuerzo ingente por parte de los profesores y ahí en la planificación, en la implementación, en las horas de trabajo. Así que las conclusiones específicas con respecto a este proyecto, que, insisto, está inacabado, es que parece que el programa de medicina mejora en las notas finales en lo que hemos analizado, que es el sistema renal. Esto no os he mostrado, pero bueno, parece que el programa de medicina integrado no hay diferencias entre los diferentes grupos que llevan a cabo ese programa de medicina integrada en cuanto al rendimiento que se obtiene. Con respecto a la correlación entre la calificación y la sesión de competencias, parece que hay una correlación positiva en el grupo, en el caso 2, y en el grupo M15 para el caso 1 y para el caso 2. Y con respecto al análisis cualitativo, se aprecia una valoración positiva del programa, aunque hay algunas áreas de mejora, sobre todo esto lo comentaron los estudiantes con respecto al tiempo de las sesiones y bueno, el trabajo, ¿no? Es un coste adicional, también un coste en su tiempo de trabajo y esto así lo verbalizaron.
Como mensaje, y ya voy acabando mi ponencia, mensaje un poco más general y para cerrar la intervención, bueno, pensamos que las ciencias básicas se entienden mejor contextualizadas en escenarios clínicos reales. Existe una necesidad de romper esa barrera entre las ciencias básicas y las ciencias clínicas, algo de lo que se lleva hablando mucho tiempo. El aprendizaje integrado basado en metodologías activas genera un conocimiento significativo y pensamos que las dos herramientas, el WSLA o esa herramienta y el programa de medicina integrada, son posibles estrategias para ir tendiendo hacia estructuras curriculares centradas en el estudiante, que son integradas y que están basadas en metodologías activas. No puedo dejar de poner al grupo de maravillosos profesores que han trabajado en mi equipo. También está por ahí Judith, que es nuestra estudiante, que parte de los resultados que presento son para leer ya en breve, esperemos, su tesis. Y a vosotros muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Un excelente trabajo que demuestra la presentación que te hacía, que eres una excelente investigadora en educación médica, cosa que no todos logramos. Enhorabuena. Bueno, yo estoy seguro que habrá muchos colegas que quieran preguntarle alguna cosa a Beatriz. Gracias. Venga, ¿quién anda por ahí? Joaquín. Sí, adelante, Ofelia. Vale. Bueno, Beatriz, enhorabuena por tu trabajo. Bueno, una cosita. A mí, bueno, estoy muy de acuerdo contigo en la necesidad, por así decirlo, de esa integración entre las básicas y las clínicas. Solamente voy a comentar una cosa, y es que eso es muy difícil. En la universidad donde tú estás, por las características que tenga, quizás sea más sencillo. Voy a recordarle a Joaquín, a Matilde y a Miguel que nosotros en el 2005 tuvimos un proyecto de integración horizontal y vertical precioso, para intentar, aprovechando que venía el nuevo grado de medicina, de hacer precisamente, bueno, una cosa muy similar a lo que tú estás comentando, y bueno, pues no pudo ser. No pudo ser porque... porque el gran profesor lo tumbó. En el top, no le gustaba eso. No le gustaba esa integración, se perdía libertad. Bueno, lo que ayer también lo estuve yo comentando, eso al hilo de otra cosa, que muchas veces, claro, esto de la coordinación quiere decir ponerse de acuerdo, y a veces hay gente que no le gusta ponerse de acuerdo en cómo hacer las cosas y solo quieren hacer lo que quiere cada uno sin contar con los demás, aunque efectivamente a mí personalmente me parece que el sistema de enseñanza integrado pues tiene muchísimas ventajas. ¿Vale? Tanto para los profesores al principio como para los alumnos, evidentemente, que es a quien está dirigido. Entonces, no sé, yo creo que tu proyecto es ambicioso, espero que te vaya bien. Yo creo que en las universidades públicas eso es complicado. Hacerlo, como tú lo has comentado en el tuyo, fuera un poco de horario, que decías, ¿no?, que tienes que buscar horas y tal, pero claro, esa no es la solución. Porque para hacer una cosa integrada tiene que ponerse todo el mundo de acuerdo y que eso se quede reflejado en el horario, en el sentido de que es como se hacen las cosas, ¿no? También recuerdo que desde el Decanato de Medicina, antes de que estuviera Joaquín, fuimos también una visita a Maastricht, la cuna del PBL, y bien, pues era muy interesante, aprendimos muchas cosas, pero aquí no se puede... No es tan fácil. Y otra cosa solo, lo de las notas, las relaciones entre lo que... la medicina integrada y las notas que sacaban los estudiantes y tal. Claro, el hecho es que muchas veces los estudiantes que no perciben las ventajas o no que pueden tener determinadas cosas, aunque las parezcan positivamente, ¿vale? Les cuesta, porque a lo mejor se sale de la inercia de lo que hacen en otros sitios, entonces ellos tienen una percepción que a veces no es real, pero yo estoy segura que los beneficios, aunque sea una cosa coyuntural, por así decirlo, son muy grandes, ¿no? Esa no es la impresión que tú tienes también. Tú estás satisfecha con todo esto, ¿no? Evidentemente. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Ofelia. A ver, es complicado.
A lo mejor Roger puede dar también, bueno, su visión, no sé. Es verdad que la coyuntura o sea, la diferencia que existe entre una universidad privada y una universidad pública, es verdad que existe, no voy a decir que no existe, y hay una serie de características que quizás faciliten este tipo de procesos. Pero este programa, que la verdad que el programa sobre todo, el WSLA también, pero quizás era un proyecto, bueno, pues de una cosa más local, ya que somos fisiólogos, y el otro era una cosa más sistémica. La medicina integrada, todos los que formamos parte del diseño de ese, que fue súper enriquecedor, porque es que venían clínicos y nos contaban cosas que muchas veces nosotros también necesitamos esa formación porque no la tenemos, al menos yo no la tengo. Entonces fue un trabajo ingente, pero en el que disfrutamos y nos divertimos muchísimo, lo llevamos a la práctica y fue pues que solo ver a los estudiantes, ¿no? El día que teníamos el caso clínico era o sea, es que no te iba a decir que estábamos emocionados, pero mucho más, o sea, disfrutamos muchísimo. Los estudiantes no levantaban la cabeza de su sitio de trabajo, estaban implicados en algunas fases del TBL, realmente discutían, bueno, fue muy bonito. Pero es verdad que si te cuento, que yo creo que no viene al caso, cómo ha acabado eso, pues tampoco ha continuado. Porque es mucho trabajo, porque genera... lo que decía al principio lo he dicho con todo el sentido. O sea, es importantísimo, si nos vamos a implicar en un proceso de estos, contar con el apoyo institucional. Es así. Y por supuesto, si cuentas con... Es que es así, porque si no, al final somos unos cuantos, entenderme, creyentes, ¿no? Apasionados, y al final, pues es muy difícil. Y además, si no cuentas... Fijaos, yo a veces lo pienso, ¿no? Como en términos de la vida, estructura y función, ¿no? Pues la estructura y función. Si no tienes una estructura curricular integrada, es decir, que esté pintado en el currículum, es muy difícil. Porque al final, ¿qué pasó? Que nosotros dijimos, esto es por esto, vamos a hacer un programa que tenga entidad propia. Nos pareció una buena idea, pero al final el programa estaba fuera de sus... todos los estudiantes que tuvimos que hacer miles de cábalas estaban citados de 12:30 a 2:30, después de haber dado clase a las 8:30. Y entonces, ¿qué pasa? Que estaban agotados y que además para ellos, por mucho que nosotros les dijéramos que no, que estos resultados de aprendizaje, me acuerdo perfectamente porque yo, uno de los casos clínicos, doy yo esa materia, que es toda la parte de los líquidos corporales, que luego tiene que ver mucho con el renal. Por mucho que yo les dijera, no vamos a dar clase teórica de esto y esto lo vamos a ver en medicina integrada, no lo entienden así. Entonces, que te entiendo perfectamente que muchos de los puntos que me dices es que estoy de acuerdo. Lo que pasa que yo no pierdo ¿sabes? O sea, ¿cuál es la solución? Pues yo sigo ahí pensando, venga, ¿cómo lo podemos...? Las instituciones que lo lideren, claro, si eso no se lidera desde los decanatos de las facultades, eso no puede llevar... O sea, y yo en ese sentido sí que creo que es menos mastodonte, iba a decir, una universidad privada, quizás tengas un acceso más directo, pero hay que hacer todo un trabajo también probablemente las resistencias no sean tan grandes, eso está publicado, ¿no? O sea, uno de los hándicaps con los que se cuenta es las resistencias de los propios compañeros, ¿no? ¿Cómo manejas eso? ¿Les obligas? Parece que no. Bueno, hay que dejar que el tiempo demuestre que eso funciona, pero si al final el tiempo no te dejan que el tiempo lo demuestre porque los programas se abortan antes de que puedan tener, bueno, pues es complicado, estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que funciona, las dos experiencias de todo el programa de medicina integrada, es que fue un lujo, o sea, es que incluso para otro de los casos que hicimos, que era más parte de cardiovascular, cosas de hematología, vino un hematólogo clínico, o sea, es que realmente sí, yo creo que, bueno. Estamos de acuerdo. Es una gran posibilidad, pero que desgraciadamente efectivamente cuesta mucho trabajo. Bueno, dos cositas muy rápidas. Natalia Jimeno, había levantado la mano, adelante. Sí, buenos días. Bueno, muy interesante el propósito de integración
nosotros hace algún tiempo intentamos con neurociencias, también es una disciplina que abarca o se refiere a diversas asignaturas y no prosperó. Y entonces quería preguntar algo más sobre la presentación de casos clínicos. ¿Se hace en formato texto? ¿Se da toda la información de una vez o se va escalonando? ¿Cómo se hace la presentación de casos? Nosotros lo presentamos en la primera sesión, ¿vale? En esa primera sesión del trabajo autónomo, nosotros presentamos el caso clínico, todo el desarrollo del caso clínico, y después no lo vamos haciendo escalonadamente, sino que, y ahí ya están en primero de medicina, o sea que lo que tienen que hacer es ver el correlato básico funcional. Y ahí decimos, bueno, esto es el caso clínico, tenéis que prepararos este material, es las 2 primeras horas de trabajo autónomo, les decimos, vale, y vamos a trabajar, los resultados de aprendizaje son estos, y ahora os voy a dar todo el material. Este material, que lo tienen que trabajar ellos de manera autónoma, está muy, muy acotado. O sea, totalmente para cada resultado de aprendizaje, sobre todo utilizamos diferentes materiales. Algunos materiales eran más alternativos, pero también podía ser un texto que ellos tenían que leer, pero acotado. O sea, esto de bibliografía y un listado de bibliografía no funciona. Hay que preparar como un dossier de bibliografía que los estudiantes, cada uno de ellos lo tiene ahí en su puesto de trabajo y va leyendo y va contestando una serie de preguntas. Eso es la primera sesión, pero ya se les dice ahí el caso clínico. Y en la segunda sesión, que es el TBL, volvemos a recordar el caso clínico y ya hacemos una sesión TBL tal cual, ¿no? Primero un IRAT, después un test individual, luego ese test individual vemos, lo hacen exactamente el mismo test en grupo, discuten entre ellos, se le da el feedback y después de todo esto, ahí está el caso clínico y tienen que contestar una serie de resultados de aprendizaje relacionados con ese caso clínico y después pasamos a la fase que se llama aplicación en equipo, ¿no? Entonces ahí trabajan otra vez los mismos resultados de aprendizaje, pero con niveles cognitivos superiores. Y otra vez, y se les da un reto, una tarea y vuelven a trabajar eso. Y contestan unas preguntas y después está la sesión de competencias. Es decir, el caso clínico no es lo fundamental en este caso, aunque sí que es un escenario, sobre todo para que ellos vean que si están estudiando qué es lo que pasa cuando pierdes líquido y sobre todo que la concentración cambia, qué correlato, qué es lo que le puede pasar al paciente, ¿vale? No tanto que, porque eso ya lo van a ver, ¿no? O sea, esto es también muy importante, que no perdamos de vista los resultados de aprendizaje que los estudiantes de primero, segundo, tercero tienen que aprender. Roger, una preguntita para ti. Gracias, Joaquín. Bueno, en primer lugar también felicitar a Beatriz por el esfuerzo que esto supone, ¿no? que creo que es mucho y que va en la línea en la que yo creo que no hay vuelta atrás y que tarde o temprano tendremos que llegar, ¿no? a hacer una formación integrada en medicina. Yo creo que es difícil, efectivamente. La última pregunta, la que ha hecho la compañera, pues me clarifica algunos aspectos ya de contenidos concretos, ¿no? De lo que hacías, y eso quería que me lo aclararas, ¿no? Básicamente, a ver, yo creo que es posible hacerlo. Nosotros ahora estamos embarcados en una cosa para aplicar dentro de 2 años un poco al rebufo de lo que ha hecho la Universidad de Navarra, ¿no? que ha hecho realmente un cambio brutal en ese sentido y que ha sido aprobado por la ANECA, y que ha sido aprobado por la ANECA y que desde luego va en esa dirección. Bueno, si esto tiene que ser liderado por las privadas ahora, pues bueno, pero quizás sea positivo, ¿no? Y al final nos beneficiamos todos y las públicas también, ¿no? Sí, totalmente. Porque es más fácil, efectivamente, es más fácil, parece ser, en la estructura de universidad privada hacerlo que la pública, pero la pública se tendría que poner las pilas en este sentido. De manera que yo creo que es posible, ¿no? La ANECA, en ese sentido, pues parece que lo ha aprobado en el programa de Navarra, que como digo es bastante integrado, ¿no? Y después el tema está en que, bueno, lo que tú has puesto aquí, yo lo veo como una asignatura dentro de un programa tradicional, ¿no? Y que bueno, que en cierta manera viene a dar evidencia, ¿no? de lo importante que es esto, ¿no?
Nada más, no quería, puesto que ya al final me has aclarado un poco los contenidos en ese sentido. Pero bueno, felicitarte y efectivamente creo que hay que trabajar sobre eso. Claro, no, y otra cosa que quería decir, que conecto también con mi charla, y es que esto evidentemente va a requerir cambios estructurales en la organización de las universidades y de mentalidad, ¿no? Que quizás ahora también con mi charla que pues apuntan en la misma dirección, nada más. Sí, gracias, Roger. Totalmente de acuerdo y buenísimo apunte es verdad, el de la Universidad de Navarra, que lo han aprobado, exacto. También es que, bueno, que cada uno tiene su coyuntura. Yo tampoco quiero, pero vamos, que si, pues eso, si no nos lanzamos a modificar la memoria, pero vamos, que se puede hacer. Sí, sí.